Llegó la hora de decir la verdad, de llamar las cosas por su nombre, decirle a lo bueno bueno y a lo malo malo. Este foro tiene un solo objetivo: traer principios, traer valores y extraerlos del libro de los libros, la palabra de Dios, la Biblia. Por eso nuestros invitados son personas que tienen un recorrido en su ministerio, pero también es que profesionalmente han sido exitosos, y el resultado es lo que el tema que tenemos hoy: sabiduría y discernimiento. Quiero dar algunos tips importantes para que nuestros invitados los puedan seguir fortaleciendo. ¿Por qué la sabiduría no nos debe de faltar? Número uno, para no apartarnos de lo que agrada a Dios y que nos roba la bendición. Cuando hacemos las cosas que no agradan a Dios, eso nos roba la bendición. El Proverbios capítulo 1, versículo 7, que uno de nuestros televidentes nos señalaba, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Eso nos decía el pastor Remo Bardales. ¿Por qué nos debe faltar la sabiduría? Para tomar las decisiones correctas. Desde que nos levantamos, seguro, estamos para tomar las decisiones. Y dice la Biblia precisamente que nuestras decisiones, para que nos vaya bien, el Salmo 37:5 dice lo siguiente: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. No importa que digamos este proyecto es extraordinario, ya lo consulté con mucha gente, pero muchas veces no lo consultamos con el principal, que es Dios. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿Por qué no nos debe faltar la sabiduría para no apartarnos de su camino? Y Juan capítulo 15, versículo 5 dice: yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ésta lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. También el pastor Remo decía eso, ¿verdad? Qué insensatez es apartarnos de Dios. Qué dificultad podemos tener cuando nos alejamos de Dios. Y por último, ¿por qué no nos debe faltar la sabiduría para no volver a cometer los mismos errores del pasado? Si hay algo maravilloso en la Biblia, es precisamente que la Biblia no solamente nos escribe lo extraordinario, por ejemplo, del rey David, sino nos describe las faltas, los errores, con un solo propósito: para que nosotros adquiramos sabiduría y no cometamos esos errores. Dice Proverbios 26:11: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Por eso estamos hablando de sabiduría y discernimiento. Pastor Rolando. Pastor, yo creo que la sabiduría debe ser la oración continua en la vida del hombre. Y yo tenía enmarcado algunos aspectos cuando hablamos de la falta de sabiduría. Número uno, yo lo decía, te hace abortar propósito. Usted lo mencionaba perfectamente, ¿no? Cuando alguien opera fuera de sabiduría, además, nadie puede cumplir propósito eterno si no opera de la sabiduría de Dios. Porque vamos a ser falentes, vamos a estar fallando al blanco, ¿no? Lo segundo que nos hace es perder oportunidades. ¿Cuánta gente pierde oportunidades por no tener la capacidad de poder gestionar sabiamente todo aquello que necesita para hacerlo? La falta de sabiduría nos hace también fragmentar relaciones, porque cuando no hay sabiduría para poder interactuar con las personas, al final lo próximo que viene son conflictos, separaciones, rupturas. Y cuando uno revisa la Escritura, me gusta leer aquella parte cuando Salomón le pide a Hiram, al rey de Tiro, que le colabore con recursos, ¿no? Y aunque él tenía un plano, tenía un diseño, tenía el recurso, la plata para hacerlo, pero no tenía madera, me llama la atención que manda cartas a Hiram, el rey de Tiro, y dice que a causa de que David, su padre, él se lo recomienda y lo ve que es un muchacho sabio, un muchacho diligente y que sabe relacionarse efectivamente, el rey Hiram le pone literalmente todos los recursos a disposición. Y también la falta de sabiduría a muchas personas hace que pierdan o se les fragmente la vida. Dice el libro de Proverbios que la sabiduría nos alarga la vida, y si la sabiduría nos alarga la vida, la necedad nos los acorta.
Así es. ¿Verdad? Entonces, yo siempre enseño esto, pastores, y es una parte dura, pero hay gente que partió de la tierra que no tenía que partir. Antes de tiempo. Se fue antes de tiempo por la ausencia. Eso suena duro. Así es. Por eso es que decirle a alguien que Dios se lo llevó es bien complicado, porque hay gente que Dios no se la lleva, ellos mismos se van. Por la imprudencia, por la necedad, por la ausencia de consejo, por muchos aspectos internos. Y otros aspectos también, que la falta de sabiduría nos hace perder recursos, nos hace malversar recursos, despilfarrar recursos, y por eso es que hay personas que un día tuvieron y ahora están en crisis porque no supieron administrar sabiamente. A mí me llama la atención cuando uno revisa la vida de David, Salomón, impresionante cómo sus padres le transmite a su hijo Salomón, Salomón lo multiplica, lo amplía de una manera tan extraordinaria, que dice que cuando Salomón reinó, el oro y la plata era como las piedras, y lo que su abuelo y su padre construye en 80 años literalmente, Roboam, fuera del consejo sabio, lo pierde en 3 días. Mire cuánto uno puede tardarse construir y cuánto se puede tardar Y ahora, ¿de dónde nace esto? El tiempo no es factor tiempo, es factor sabiduría. Por eso es que la sabiduría lleva al hombre a una estabilidad plena en el desarrollo de la vida constante. Qué interesante. Cuando somos sabios, lo que construimos lo podemos heredar, claro, a nuestras generaciones. La insensatez nos hace que nuestras generaciones se queden sin un legado. Y eso es importante, porque Dios nos trajo a esta tierra precisamente para que dejemos ese legado maravilloso, especialmente de la eternidad, que nuestra familia adquieran lo que nosotros, por gracia divina, adquirimos, que es esa sabiduría de elegir a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Pastor Remo Bardales, sabiduría y discernimiento. Meditaba hace un momento atrás en cuanto a lo que ocurrió en el Antiguo Pacto versus la ventaja que tenemos ahora mismo en el presente, en el Nuevo Pacto, nosotros como hijos del Altísimo. En el Antiguo Pacto, esta gente que vivió, el sabio Salomón, el rey David, Abraham, todos ellos, personajes hermosos de la palabra del Señor que nos dieron un legado, no tenían al Espíritu Santo. Por eso cuando el rey David peca, dice que cuando llega el profeta Natán y le dice que el hombre del cual le hablaba en la narrativa era él, David se tira al suelo a llorar, claro, lamenta profundamente la condición que ahora tiene y le dice al Señor: he pecado contra el cielo y contra ti, no quites de sobre mí tu Santo Espíritu. David valoraba y entendía el valor que tenía que el Espíritu Santo de Dios viniera sobre él para conducirse con sabiduría. Ahora, ¿qué estoy hablando? Lo que estoy hablando es que apartados de Dios no hay garantía para el hombre que le irá bien. Claro. Aparentemente una persona puede triunfar en la vida porque tiene la unción para generar riqueza, que es una persona con prosperidad natural, como se define en la tierra, pero al partir, ¿qué va a llevar? Yo creo que el enfocarnos solamente en el tiempo que vivimos en la tierra, estos 80, 90, 100 años que vamos a vivir, 120 en el mejor de los casos, es quedarnos cortos, porque lo que nos aguarda es una eternidad, y lo que nos va a garantizar vivir una eternidad con Dios o sin Dios es el conducirnos sabiamente. ¿De qué estoy hablando? De la responsabilidad que tenemos nosotros como hijos e hijas de Dios de conducirnos sabiamente. Y lo que nos garantiza ser sabios y entendidos es el temor de Dios, como bien lo leíamos hace un momento. El temor de Dios nos hace sabios. Por consiguiente, el no temer a Dios nos hace insensatos y faltos de sabiduría. Entonces creo que el consejo que le podemos dejar esta noche a los oyentes, a todo aquel entendido que reciba la palabra, es caminar tomados de la mano de Dios, porque el caminar separado de Dios no nos garantiza victoria al final. Puede parecer que estamos bien, puede parecer que no nos hace falta nada, pero al final sin Cristo, el sabio por excelencia, nos falta todo. Entonces creo que cuanto más nosotros nos acerquemos a Dios, tanto más tendremos la garantía de que al final tendremos aquello que el Señor nos promete en su palabra. Yo veo en la Biblia cómo el nuevo pacto, pastores hermosos,
nos habla siempre el apóstol Pablo, particularmente de avance. Vamos hacia adelante, en el crecimiento, en el conocimiento de Dios, en la santidad. En el antiguo pacto no sucede. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto, aunque el antiguo pacto habla de Jesús, desde el Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, habla de Jesús. Sin embargo, en el antiguo pacto, Jesús era una sombra. Es una sombra nada más, porque dice sombra y figura de lo que iba a pasar. Pero ya en el nuevo pacto, ya Jesús no es una sombra, es la evidencia de lo que Dios determinó en el diseño que es para el hombre. O sea que cuanto más cerca de Dios, en el temor de Dios caminemos, tanto más tendremos garantía de un final feliz en la tierra y de un continuar de nuestra vida eterna en Dios por siempre jamás. Amén. Estamos en este foro, llegó la hora, hablando de sabiduría y discernimiento. Y los pastores invitados nos han hablado ya de los conceptos, de la diferencia entre sabiduría, entre discernimiento, entre inteligencia. Algunas veces entre ser, algunos dicen, wow, qué vivo es fulano de tal, porque hace cosas negativas con mucha astucia, ¿verdad? Sí, claro. Pero yo quiero preguntar a los pastores, ¿qué obtenemos al actuar con sabiduría? ¿Cuáles son esos premios que Dios da a aquel que procede con sabiduría? Y bueno, la sabiduría nos lleva a un canal importante, obediencia a Dios. Qué lindo. La obediencia a Dios Qué lindo. es un principio, es un valor agregado de aquel que es sabio. Y es un principio eterno. Y es un principio eterno. ¿Qué obtenemos cuando nosotros en nuestra vida no actuamos conforme a nuestros pensamientos, que pueden ser muy buenos según nuestro discernimiento humano, pero pueden estar muy alejados de la voluntad de Dios? ¿Qué obtenemos cuando actuamos con sabiduría? Pastor Rolando. Pastor, hay una sola realidad de Dios en el hombre. El hombre no fue puesto en la tierra para que viva por sus deseos, ni sus placeres, ni sus metas personales. El hombre está aquí para cumplir un propósito a causa del propósito eterno. Y el punto es básico, ser obedientes y hacer la voluntad del Padre. Cuando usted le pregunta, Jesús le explica, ¿y tú qué viniste? Bueno, yo vine una sola cosa, hacer la voluntad de mi Padre. Así es. Por lo tanto, la única manera de hacerlo es exactamente a través de la sabiduría del Padre, que literalmente es la mente de Cristo operando en la vida de los hombres. Y vivir con sabiduría nos lleva a vivir una vida plena. Número uno, cumplir propósito, que para mí es la razón más gloriosa de existencia del ser humano. Más que sus metas, más que sus deseos. Es más, podemos ser efectivos en empresas, negocios y proyectos y podemos caer en crisis en aspectos de propósito. Claro, fracasar. O sea, podemos ser millonarios vacíos, exitosos pobres. ¿Por qué? Porque el éxito del hombre pleno en sí es cumplir su asignación sobre la tierra. Y desde esa realidad, cuando el hombre opera desde una sabiduría de Dios, cuando el hombre opera desde un entendimiento mayor, lo próximo que le viene es plenitud. Por eso es que Jesús habla para que mi gozo sea cumplido, en esto hago la voluntad de mi Padre, yo para esto he venido. Esas expresiones que Jesús hace es porque Él sabe que está haciendo literalmente lo correcto, por lo cual el Padre está. Y la sabiduría nos lleva a vivir en plenitud, hasta tener un desarrollo efectivo en propósito eterno sobre la tierra. Y no solo eso, a tener una expresión plena en medio de los hombres. Sí, tremendo. ¿Verdad? Porque usted y yo podemos vivir, sentirnos bien nosotros mismos, pero podemos ser fracasados con el entorno. Imagínense, en medio de un mundo convulsionado socialmente, ¿no? En medio de una cantidad de personas con que cada quien tiene un pensamiento, criterio. Imagínense nosotros ahora mismo que estamos en una efervescencia política, donde hay muchos pensamientos, cada quien con sus definiciones, y es válido, hay que respetarlas. Es parte de la sabiduría de la vida y de Dios. Amén. Poder definir criterios y poder respetar. Imagínense cómo convivir en familia, cuántas familias fragmentadas por ausencia de una sabiduría. ¿Cuántos hermanos no se hablan, no pueden sentarse a tomar una taza de café juntos? ¿Cuántos matrimonios durmiendo juntos pero separados? ¿Cuántos hermanos en la iglesia danzando juntos, sirviendo juntos pero en complicación de relaciones por ausencia de sabiduría? ¿Cuántos pastores ejecutando llamamiento y haciendo lo correcto pero vacíos internamente y frustrados por ausencia de sabiduría? Entonces hay una realidad plena que la sabiduría nos lleva a una plenitud de vida.
Y ahí es donde el hombre tiene que entender que quien se apega a la sabiduría, que es Cristo mismo, la fuente de vida, ¿verdad? Operamos desde una expresión mayor. Por eso es que ahora en estos tiempos es raro encontrar a alguien con alegría, con gozo y con plenitud. La gente se asusta. Pero es una sola cosa, porque la sabiduría nos lleva para ahí. Porque Amén. el éxito y el bien no está en las riquezas terrenales, sino que está en hacer la voluntad del Padre sobre la tierra. Y me apego y cierro con estas dos palabras que usted lo dijo perfectamente junto con el pastor. Obediencia y la voluntad del Padre es la plenitud del hombre sobre la tierra. Muy bien. Y usted agregó algo bien importante, dijo éxito. Y bueno, yo quiero tener éxito en esto, en aquello, en todo. El éxito es un camino, pero cuando tenemos sabiduría vamos disfrutando ese camino, Claro, ¿verdad? de acuerdo. Es tan importante. Por eso estamos hablando, el tema de hoy, sabiduría y discernimiento. ¿Qué obtengo cuando actúo con sabiduría? El pastor Remo Bardales. Sí, claro. Podemos partir de la plataforma de lo que la palabra, no podemos partir de lo que la palabra no menciona, sino de lo que está escrito, porque Amén. Dios se cercioró que la palabra estuviera escrita para nosotros, para los que vienen después de nosotros y todo eso, ¿no? Entonces, claro que hay una sabiduría del hombre. Sin Dios hay una sabiduría que la Biblia dice que es sabiduría terrenal, natural y diabólica. No lo digo yo, lo dice la palabra del Así Señor. mero. Es una sabiduría y hay gente que procura esa sabiduría, hay gente que es astuta, que no es una virtud de Dios, sino una virtud del adversario de Dios, pero hay una astucia del hombre para generar negocios, para ser exitoso, para gestionar, como decía el pastor Orlando, pero dice que hay una sabiduría que viene de lo alto y que esa sabiduría que viene de lo alto es la que nosotros debemos de procurar, pero solamente la vamos a conseguir en la presencia de Dios, oyendo el consejo de Dios, siendo nosotros entonces responsables de las decisiones que voy a tomar, que sean las correctas, las oportunas, las sabias. Quiero comentarles algo a ambos y a toda la audiencia. Cuando yo estaba trabajando, era gerente de ingeniería de un parque industrial aquí en Choloma. Trabajé ahí 15 años y me acuerdo yo que cuando llegábamos a las plantas, porque teníamos que hacer reparaciones, construir plantas industriales y todo eso, entrábamos, no sé si se dan cuenta que las mujeres, eran miles de mujeres, en grupo son valentonas, ¿verdad? Sí. Y me acuerdo que cuando entraba yo y entraba con mi asistente, empezaban a tirarme papelitos y a decirme cosas tentadoras. Y creo que el hombre, wow, soy guapo, todavía las pego. Qué tremendo. Me decían de todo. Usted no lo voy a repetir aquí, las cosas bárbaras que esas mujeres me decían. Me dejaban papelitos escritos en el parabrisas del carro, citándome. Y como que en el momento yo empecé como a hincharme. Wow, las pego. Pero cuando yo fui a la presencia del Señor, ahí Dios me mostró la inconveniencia de seguir atesorando en mi corazón esa sensación, esa emoción. Y tuve que decirle al Señor, Señor, no permitas que mi pie se resbale. Y haz que cuando yo entre en esas empresas, en esas fábricas, ni siquiera me adviertan que yo estoy allí. Pero yo tuve que ir a la presencia del Señor. Esa era mi responsabilidad. Yo podía haber seguido en lo mismo, aceptando los piropos y las cosas bonitas, entre comillas, que me decían aquellas mujeres, o decidir por mi propio beneficio y el de mi familia y el del legado, tomar una decisión sabia. Y fui a la presencia del Señor y le dije, no quiero esto, renuncio a esto, ayúdame, te necesito. Necesito ser sabio para conducirme con sabiduría. Y lo lindo fue que de repente aquella emoción fue desapareciendo, empecé a ir a las fábricas nuevamente y ya nadie se fijaba en mí. Supe que era Dios actuando en mi vida, pero también entendí que fue producto de una decisión que yo tomé con sabiduría, sin jactarme. Créanme que no me estoy jactando, la gloria es para el Señor, pero tuve que tomar una decisión delante del Señor, porque lo que busca mi corazón es agradar a Dios en todo tiempo. Por eso estamos hablando de un tema muy importante, sabiduría y discernimiento. Pero quiero bendecir a las personas que nos están escribiendo a través del WhatsApp y a través del Facebook Live, Ángel Alfredo Andrade, y a través también del WhatsApp que aparece en pantalla. Dice Oneida Argueta Muñoz, los estamos viendo. Berna Sánchez también los estamos viendo.
Wilson Maldonado del Cedrito Subirana Lloro, ¿verdad? Un saludo muy especial a la familia Maldonado, Berna Sánchez, amén, José Germán Perdomo Rivera, estamos viendo, dice, bendiciones a nuestro hermano Germán Perdomo. Javier Villalobos dice, el mejor objetivo de la sabiduría es cumplir el propósito eterno de Dios. Qué bueno, ¿verdad? También a Javier Villalobos, estamos cumpliendo de las promesas de Cristo, ¿verdad? Saludos a todos aquellos que nos están enviando. También nos dice, Dios les bendiga, pastores, bendiciones, saludos desde Choloma. Carlos García dice, soy Norma Lila Carvajal, les veo aquí en Azacualpa, Sencenti, un gran tema. El altar de Dios es una obligación para cada cristiano. Bendiciones, aquí que un saludo muy especial, ¿verdad? A todos ellos que nos están viendo. Bendiciones, pastores, un placer saludarlos. Les adjunto el recordatorio para mañana domingo continuar con el tiempo de ayuno y de oración de nuestra nación, ¿verdad? Hay un tema de oración a nivel nacional para que Dios tome control de nuestro país. Muy bien. Buenas noches, hermanos, pastores. Programa Llegó la Hora, bendiciones para los tres. Los estamos viendo aquí en la Golondrina Marcala. María Ángela y Nicolás González, Noemí, pedimos oración por la niña Ángela que en los próximos días será operada. Confiamos en Dios que sea exitoso. Bendiciones, ¿verdad? Dice la siguiente, pastores, muy buenas noches. Habla Miguel Cruz, fíjese que estoy viendo su tema, que Dios me los bendiga, pero fíjese que hay personas que nacen con sabiduría, que ya viene el cielo. Ay, pastor, no sé qué me puede decir en este caso. Buenas noches. Dice, la pregunta que hace es que hay personas que ya vienen con sabiduría, ¿verdad? Dios los bendiga, pastores, qué edificante su tema. Lucy de Lloro, ¿verdad? Esto, nuestra hermana Lucy, hasta Lloro. Miguel Vázquez desde Ajuterique, Comayagua, dice, bendiciones desde Ajuterique, Comayagua, excelente tema. Muy bien, a Miguel Vázquez de Ministerio Manantial de Bendición. Hay personas que nacen con sabiduría. Y los dos pastores quiero que nos den esa respuesta, ¿verdad? Porque en el tercer segmento estaremos hablando precisamente acerca de eso. Estamos hablando de cómo nosotros obtener esa sabiduría. Ya hemos hablado del concepto, pero en respuesta a la pregunta que nos hacen, hay personas que nacen con sabiduría. Pastor Rolando. Pastor, el hombre, conforme al propósito eterno del Padre y en su asignación sobre la tierra, Dios lo capacita y Dios le da virtud, gracia, dones, capacidades para que el hombre pueda ejercer ese propósito, lo que uno le llama potencial, ¿no? En sí, pleno. Y sí, el hombre, claro, todo hombre está abierto al plan de Dios, pero Dios de una manera particular con los suyos trabaja y equipa a cada uno según la gracia que le ha sido dada. De esa palabra gracia significa regalos de Dios para los hombres. Y hay hombres que en su asignación en la tierra Dios les da esa capacidad de poder operar en una sabiduría mayor porque son portadores de una palabra de consejo, de una palabra sabia, de una dirección, de un liderazgo, de un gobierno que es necesario para poder guiar a otros sobre la tierra. Entonces yo creo que hay dones, capacidades que el Señor le da a los suyos y hay quienes que cada quien en su don y en su brillo, ¿verdad? Por decirle así, pero es una palabra que tiene que ver con don, con gracia, que Dios le da a los hombres para que puedan desarrollarse de una manera efectiva, conforme al propósito, porque uno a veces mide capacidades y habilidades naturales por el contexto de lo que potencialmente puede hacer humanamente. Pero estas virtudes se descubren porque Dios capacita al hombre y le da el potencial para que el hombre pueda desarrollarse en el reino, en el propósito, en la expansión de la obra. Y ahí es donde el hombre tiene que identificar que lo que Dios nos da no es para sentirnos mejor que otros, sino porque somos útiles y estamos equipados para la labor que el Padre nos mandó a hacer. Por ejemplo, cuando usted me habla de hablar en público, seguro que usted puede estudiarlo, pero hay quienes poseen la capacidad práctica para hacerlo, como el servirnos. El apóstol Pablo cuando habla de los dones secundarios, ¿verdad? Dice que el don de, por ejemplo, todos los hijos de Dios tenemos que ser generosos, pero hay gente que tiene una virtud de generosidad mayor, el don de misericordia, el de servir a otros, el de ayudar. Igualmente con el ámbito de la gracia, de la sabiduría, que Dios le da la capacidad a los hombres según la virtud. Yo le llamo así la asignación, que es la tarea que Dios nos ha puesto a cumplir
en su reino y en medio de los hombres. Amén. Bueno, estaremos y continuaremos con este precioso tema, sabiduría y discernimiento, pero llegó la hora de un espacio comercial y posteriormente estaremos con este tema, cómo obtener sabiduría.